minutos transcurrieron de las 11 de la mañana en todo el país. No damos todo el tiempo porque todavía no se actualizaron. Sigue habiendo 5 grados en Viedma y en la zona. Vamos a meternos a algo que habíamos anticipado, que tiene que ver, que quedó, digamos, el fogonazo político, que fue impresionante, que fue la última sesión en el Senado, que si fuera en términos tenísticos, hay que decir que el gobierno se comió un 6-0, porque le aprobaron 6 proyectos, la mayoría de ellos, muchos incluso por unanimidad. Claro, y quedó todo en el fogonazo político, pero hay muchas cosas que ya, digamos, tenían, o sea, que se le dio la sanción a la ley. Fueron 6 proyectos, por eso un 6-0 en términos tenísticos. Otro que tiene media sanción, que tiene que ir a diputado. Hay cosas que son, digo, vamos a volver a lo de la ruta que hablábamos hoy. El tema de la coparticipación del impuesto a los combustibles. Bueno, esto obviamente las provincias quieren que, si eso se cobra, se use para lo que dice la ley que se tiene que usar. El tema ATN, jubilaciones, o sea, estamos hablando de cosas, la verdad, muy trascendentes para la vida cotidiana de las personas, y tiene la buena onda, la amabilidad de charlar con nosotros un ratito la senadora de Juntos Somos Río Negro, Mónica Silva. Buen día, te saluda Mario Abel, ¿cómo andás? Buen día, Mario, buen día a toda la gente de la radio. Acá andamos. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Y acá andamos, sobreviviendo, diríamos en términos musicales, ochentistas de Víctor Heredia, y mostramos el documento y no nos da problema. Bueno, en primer lugar preguntarte, ¿no? O sea, tu visión de lo que fue esa sesión, que se votaron un montón de cosas muy importantes, y por ahí sería interesante que casi en tu rol docente pedagógico explique más o menos, por lo menos en algunos de los proyectos, queremos enfocarnos en lo de las provincias, ATN, combustible, pero también las jubilaciones, la emergencia en discapacidad, o sea, ¿en qué quedó todo eso que el gobierno sostiene todavía que va a vetar todo? Y que da la impresión por los resultados que no tendría números para sostener esos vetos, ¿no? Porque hay cosas que se aprobaron a 0, fue. Claro, ¿cuál es la importancia de que cada uno de los proyectos se haya aprobado con más de los 2/3? Todos los proyectos se aprobaron con más de los 2/3 de los presentes en el recinto. No nos olvidemos que había 16 senadores y senadoras que se fueron del recinto por la presión que el gobierno ejerció primero sobre la gente de la Libertad Avanza, que se querían quedar, pero empezaron a irse por la presión a través de los tweets, y después amigos del PRO, ellos que también se fueron del recinto, algunos de ellos en medio de protestas airadas, es decir, querían hacer un poco de teatro para ver si se podía generar la interrupción de esa sesión. Bueno, esos 16 no estuvieron, pero de los presentes en el recinto, todos los proyectos fueron aprobados por más de los 2/3. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo veta, nosotros podemos insistir inmediatamente con la aprobación. Eso es lo que pasó en el recinto, por ejemplo, con la ley de reparación para Bahía Blanca. Claro. Claro, esa ley fue vetada de manera incomprensible, la verdad que no sabemos por qué fue vetada, pero fue vetada, y nosotros, como esa ley se había aprobado por unanimidad en las 2 cámaras, nosotros insistimos, y ese veto se trató y se revirtió aprobando nuevamente la ley, y esa ley pasó, ahora ese veto pasa a la Cámara de Diputados para que diputados también lo reviertan. De esa manera, ese dinero, de 200.000 millones de pesos para Bahía Blanca, quedarían liberados. Ajá. Quedaría firme, digamos, vamos a ponerle así en términos jurídicos. Y deberían jurídicos cumplir con la letra de la ley. Ajá. Luego, bueno, tenemos en principio la ley de movilidad jubilatoria, una ley que, como ya hemos dicho, lo que hace es aumentar la jubilación mínima en un 7.2% y elevar el bono de 70.000 pesos a 110.000 pesos. Esa ley el año pasado se votó, pero no alcanzó los 2/3, con lo cual la vetaron y quedó ahí. Pero nosotros, transcurrido un año, volvemos a insistir con esta ley que tiene unas leves modificaciones y volvemos a aprobarla por
un número aplastante. Acá hubo solo votos positivos y 4 abstenciones. Entonces, eso se considera unanimidad. La verdad es que en este caso la ley pasa, digamos, sancionada, pasa para el Poder Ejecutivo, de manera tal que el Ejecutivo la promulgue o la vete. La sanción de esta ley fue comunicada al Ejecutivo recién en el día de ayer. Ajá. Con lo cual, sí, recién en el día de ayer se comunicó esta sanción, también se comunicó todo el proceso recién en el día de ayer, con lo cual hasta el 4 de agosto todavía estamos en el tiempo en que el Ejecutivo puede, la puede vetar. La puede vetar o la puede promulgar. Eso hay que ver qué hace. Estos han dicho que la van a vetar. La verdad es que ir en contra de los jubilados yo creo que es, digamos, de una crueldad extrema, pero bueno, no sabemos, ¿no? Este es el proceso que ha tenido. Después, en el recinto se tomaron fuertemente las posiciones de los gobernadores que de manera conjunta, los 23 gobernadores más el jefe de la ciudad de Buenos Aires, presentaron 2 proyectos a través de los senadores. Los proyectos se presentaron por el Senado. Esos 2 proyectos son proyectos que operan sobre los fondos coparticipables. El primero de ellos implica la disolución de fondos fiduciarios que tenían una asignación específica que el gobierno nacional no está cumpliendo, como por ejemplo el subsidio a los transportes, el CIS vial para arreglar las rutas nacionales, el Fondo Nacional de la Vivienda para construir casas. Nada de eso se está haciendo, ninguno de esos fondos tienen giro a las provincias, con lo cual los gobernadores proponen, ya que no nos dan esos fondos que nos corresponden para fondos específicos, vamos a proponer la disolución y que ese dinero ingrese directamente a la coparticipación que reciben las 24 jurisdicciones provinciales. 23 más 1. Sí, más la ciudad de Buenos Aires. Más la ciudad. Entonces, aquí hay una claridad total de los gobernadores en relación con el hecho de que estos fondos vengan y se coparticipen en el mismo criterio que fija la ley de coparticipación, la 26.548. Sí, el mismo porcentaje, o sea, tanto Río Negro. El mismo criterio, sí, exacto. Entonces, acá no hay ninguna modificación de la ley de coparticipación. Acá lo único que hay es permitir que fondos que no se están usando por parte de la nación vengan a las provincias como tiene que ser. Eso tuvo unanimidad. Sí, ahí, perdóname que te interrumpa, ahí y en el otro caso, el de los ATN, ahí fue tipo partido de básquet, digo el resultado. Más allá de la unanimidad, ¿no? Fueron votaciones goleadas en términos deportivos. Lo que pasa que es cierto, lo avalaron todos los gobernadores, pero bueno, el resultado dice el mucho. El Senado es exactamente, la porque caja el Senado es el lugar. Bueno, ojalá que nosotros lo que conseguimos es media sanción. La ley pasa a la Cámara de Diputados, esperamos que en diputados esto sea tratado, pero bueno, les cuento a ustedes que el giro en diputados, una vez que la ley tiene media sanción, va a la Cámara de Diputados. Y una vez que está en la Cámara de Diputados, se gira a la comisión que debe tratar la media sanción. Este proyecto se giró a la Comisión de Presupuesto, que está presidida por el diputado. Sí, exacto. Entonces, bueno, ahí vamos a ver qué ocurre, pero, digamos, nosotros logramos la media sanción con una votación unánime y con un apoyo explícito de todas las fuerzas del Senado hacia la petición de los gobernadores. Luego, la siguiente ley que también tenía el impulso de los gobernadores es la que hace que el 1% de todos los fondos coparticipables en la ley de coparticipación conforma un fondo que se distribuye como
aportes del Tesoro de la Nación a las provincias que tienen alguna situación de emergencia, alguna cuestión que hay que ayudar. O sea, se distribuye con bastante arbitrariedad porque quien decide la distribución es el Poder Ejecutivo de la Nación. Entonces, en el proyecto de ley que presentamos, lo que ocurre es que pedimos que ese 1% directamente sea considerado un fondo que ingrese por goteo diario en las provincias, como es el ingreso de los fondos coparticipables, es decir, que ese monto que asciende más o menos a 1 billón de pesos ingrese todos los días a las provincias con el mismo criterio que fija la ley de coparticipación. Porque en definitiva lo que trae detrás de todo esto es que la bandera que agita el gobierno, ¿no? De Milei del superávit fiscal, la respuesta de las provincias es sí, la bandera toda muy linda, pero la pagamos nosotros. A ver, nosotros. Los ATN, las rutas hechas bolsa, los jubilados, las universidades podemos estar hasta pasado mañana. Exactamente, o sea, acá las provincias dejan claridad acerca de un tema, que es que las provincias tienen que afrontar diariamente la atención de todas las cuestiones que la población necesita que sean atendidas. Y la nación se desentiende, da la espalda, no negocia, no escucha, no piensa en la gente. Es como si tuviera nublada la visión respecto de las personas reales que habitan en el territorio argentino y que necesitan que diariamente haya una atención a distintas cuestiones. Por ejemplo, disolvieron los institutos del cáncer. ¿Esto qué quiere decir? Que no mandan más los medicamentos, que no mandan más los reactivos, que no mandan más ninguno de los productos químicos que se necesitan para la atención de pacientes de cáncer. ¿Y eso a dónde va a parar? O sea, esa plata que le extraen a las provincias, que aspiran de todo el territorio, ¿a dónde va a parar? A jugar con el sistema financiero. Sí, a la timba de Caputo, digamos, a esta altura, esto es clarísimo, que esto es para tapar el agujero fiscal que va generando toda una situación que muchas veces se reduce al dólar barato, pero que tiene un impacto generalizado, digo, en todas las economías regionales e incluso hasta en actividades. A ver, hay una fuga masiva de multinacionales de la Argentina, los que eran los grandes entendedores del capitalismo. Sale Carrefour y dice, no, nos vamos porque esto es Chile sin orden. Bueno, son muchas las empresas que se están yendo. Hay una cuestión que es importante que nosotros expliquemos a la población, a las personas que te están escuchando, que es, por ejemplo, que estos fondos que no llegan a las provincias no llegan a la población. Claro, eso es importante. Es la población tiene que entender que esos fondos que no llegan a la provincia no llegan a la población porque no hay fondos para la vivienda, no hay fondos para remedios, para los medicamentos, para los programas de salud que antes había, no hay fondos para el subsidio de transporte que únicamente se ha centrado en el AMBA, es decir, la vida diaria de las personas que viven en nuestro país se ve impactada por estas decisiones que toma el gobierno de Milei. Perdóname que te interrumpa, en el caso del tema de los combustibles, o sea, se cobra un impuesto que tiene como destino específico arreglar ruta, y no solo que no se arregla en ruta, sino que se usa ese dinero que se cobra cada vez que cargas nafta, obviamente, para lo que venimos hablando, que tiene que ver con sostener un esquema fiscal. Y aparecen carteles como en Santa Fe que dicen esta ruta no se arregla por el gobierno nacional. Que no digo que hay que salir a poner carteles por la Argentina, pero es obvio que está pasando eso. Creo que es importante que yo escuché al ministro de Transportes de Santa Fe, es importante que se quiera dar visibilidad a este hecho, porque acá hay una cuestión muy interesante que tenemos que compartir con tu audiencia, que es la siguiente. Hay que tener en claro cómo uno, en tanto ciudadana o ciudadano de nuestro país, emite su voto en el momento en que es invitado a votar, ¿no? O sea, cuando hay todo un calendario de elecciones y uno elige votar a una persona
cuyo símbolo es una motosierra, tiene que tener claro que las consecuencias de eso son consecuencias muy duras para el conjunto de la población. Son consecuencias que paga cada ciudadano y cada ciudadana con la disminución de sus ingresos, con el maltrato o con el despido, ¿no? O sea, a nivel nacional, el ministro Sturzenegger ha despedido una cantidad importantísima de personas de la administración pública, se ha reído de esas personas y con total crueldad pone después, por ejemplo, en las listas de candidatos de Buenos Aires a personas que no sabemos de qué trabajaban, pero que trabajan para la Libertad Avanza. Entonces es muy raro. Hay algo que te quería preguntar respecto de todo esto que venimos hablando. ¿Cómo evaluás? Porque bueno, ha aumentado el desempleo, pero ¿cómo evaluás? Porque hay un montón de cosas, por ejemplo el tema de vialidad, pero uno piensa en el caso del INTA, que genera, digamos, conocimiento, tecnología, obviamente para lo agropecuario, digamos, puede ser un poco más extenso, pero está más vinculado a eso, el tema del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, o sea, estamos hablando de todos organismos que están en Río Negro, y da la impresión que en esa visión fiscalista de la vida que tiene el gobierno de Milei, termina destruyendo indirectamente además a un montón de sectores productivos. Digo, a que hasta la mesa de enlace te reclame por el INTA, te muestra que es una medida irracional, digamos, porque hasta los propios sectores exportadores se ven perjudicados por esto. Creo que acá hay un elemento más allá todavía de la cuestión. Sí, porque, o sea, por ejemplo, yo he visitado el INTA, sobre todo la estación experimental del Alto Valle Medio, que realmente es una estación con una trayectoria enorme de muchísimos años y con una investigación importante, investigación aplicada, quiero decir, ¿no? Que es importante para los productores. Bueno, ahí me quedó claro que lo que el gobierno de Milei está haciendo es queriendo intervenir en el tipo de gobierno que el INTA tiene fijado por normativa, de manera tal de estar interviniendo en la toma de decisiones de un organismo que ha sido creado para el desarrollo científico y que ellos piensan que ahora tiene que hacer otra cosa. Entonces, la verdad es que acá hay que tener muchísimo cuidado, porque cuando una sociedad crea instituciones científicas, tecnológicas o instituciones sociales, las crea porque justamente piensa que son los pilares sobre los que se desarrolla la vida del conjunto. Y entonces cuando uno tira un pilar, se le puede venir el techo abajo. Sí, eso bien hay gráfico. que tenerlo. Es lo que está pasando. Sí, sí. Porque es así, porque a ver, me voy al INTA, todo el tema que hay, por ejemplo, en Regina, que es una cosa muy importante porque ahí está todo el tema de la aduana sanitaria. Claro. ¿Y quién controla las exportaciones? O sea, si vos llegás a cerrar eso, ¿cómo haces el control de la principal exportación productiva de Río Negro, de las peras y las manzanas? Claro, es una además locura, de que, digamos. Sí, porque además la estación experimental controla todo, o sea, claro, controla los grados para la carpocapsa, controla... sí, toda la cadena productiva estamos hablando. Sí. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Yo apelo a que la población realmente reflexione sobre estas cuestiones al momento de tomar una decisión, ¿no? O al tomar una decisión con su elección, con su voto, que reflexione sobre... Sí, primero que vaya a votar, diríamos, porque lo que está mostrando el periplo electoral de 9 elecciones es que apenas supera el 50%, ¿no? O sea, me parece que por ahí es importante hacer hincapié en esto, ¿no? Digo, ya hay 9 experiencias de este año y en ningún lugar se superó, salvo creo que en Formosa, el 60%, en ningún lugar está votando más del 50%. Y bueno, ya que salimos con esto, ayer contábamos, te cambio de tema, vamos a lo electoral, es una cosa final. Ayer contábamos, bueno, salió la semana pasada la encuesta esta de CB Consultora, que encuesta hace varios años todas las provincias,
Y que en el caso, bueno, van están las 8 encuestadas de senadores, o sea que aparece Río Negro, y aparece Juntos Somos Río Negro en segundo lugar de intención de voto. Obviamente esto viene el 17, la oficialización de las candidaturas, 27,1 creo que le daba, o sea, le da segundo, y que es complejo por el tema de la polarización, etcétera. Primero La Libertad Avanza, creo que daba 32 y algo, no me acuerdo bien, el PJ 21 y pico, o sea, pero Juntos tiene 27,1, o sea, está en una posición expectante. Teóricamente se acaba de definir que Facundo López va a ser el candidato a senador, que queda relegado Pedro Pesati. Digo, ¿cómo ves todo esto del oficialismo? Del oficialismo, digo, del oficialismo provincial, ¿no? El partido que vos integrás de Juntos Somos Río Negro, de esta elección. O sea, ¿qué le agregaría que sea Facundo López el candidato y que no sea Pesati? Y cómo, digamos, enfrentar una estrategia, que son difíciles estas elecciones, que son elecciones nacionales en un marco de polarización. Me parece que esto es otra cosa de la grieta de la época del macrismo y el kirchnerismo, me parece que esto es otra dimensión tiene. Pero además pensando en que en cierto sentido hoy Juntos Somos Río Negro tiene un montón de cosas que en experiencias pasadas no tenía, pensando en una elección, que son el tema de que tiene más municipalidades, gobierna lugares que no gobernaba años atrás, me refiero a municipios. Bueno, ¿cómo ves todo este embrollo electoral para el cual falta un poquitito más de 3 meses, nada más, tampoco falta tanto? Yo la verdad que lo veo con expectativa, con amplia expectativa, y quiero también contarles a ustedes que para un partido provincial como el nuestro es sumamente importante tener representación en el Congreso de la Nación. Estar en el Congreso de la Nación significa poder tomar decisiones en beneficio de la provincia, sin mediaciones. O sea, los grandes partidos nacionales, o aunque no sean grandes, los partidos nacionales como La Libertad Avanza, toman decisiones absolutamente centralizadas. Nosotros necesitamos tener una mirada local, una mirada provincial, y eso lo logran los representantes de Río Negro. Y a mí me parece que para Juntos Somos Río Negro es una oportunidad interesante de luchar por no perder los lugares que tenemos y, quién sabe, aspirar a más. No, pero bueno, si uno se presenta para ganar, pero bueno, después no depende todo de uno, eso está claro. No, exactamente, exacto, eso no depende de uno, pero de verdad que creo que es una oportunidad para sostener nuestra presencia en el Congreso de la Nación, y la presencia nuestra es la presencia de la provincia, es la presencia del gobierno provincial, y es un eje de negociación muy importante el lugar que ocupamos en el Congreso. Así que lo veo así, lo veo como una oportunidad muy interesante, y bueno, creo que vamos a hacer vamos a hacer una alternativa muy válida en el momento en que se produzca la elección. Nosotros tenemos que tener ahí esa presencia que es bien rionegrina y que realmente hace que cuando piensen en Río Negro piensen en nosotros. Y Facundo López es para vos el candidato y es el que puede, no sé si mejor representar eso, sí, pero por lo menos pelearla para eso. Sí, claro, porque justamente es un momento en que hay que pelear fuerte con el tema de digamos, lo que vos has comentado de la encuesta que has leído. Tenemos que pelear con una lógica en la que es muy importante tener una respuesta muy local, muy provincial, y una respuesta rápida a las situaciones que se pueden plantear en la campaña con un gobierno como el de La Libertad Avanza, que pareciera no tener formas, las formas que nosotros pensábamos tenía el proceso político, ¿no? Porque uno, digamos, aparte viendo cosas que pasan en el continente, de referencia del gobierno de Milei, sostenidas a lo largo del tiempo, Bolsonaro puede quedar hoy detenido por intento de golpe de Estado, intento de asesinato del presidente, el vicepresidente.
A lo que voy, uno se puede llegar a plantear, porque todo esto tiene que ver con elecciones que perdieron en Estados Unidos y en Brasil, y uno se puede preguntar tranquilamente, bueno, ¿qué pasaría si la Libertad Avanza pierde elecciones? ¿Cómo se lo tomaría? ¿Se entregaría o no entregaría? Digamos, es un debate más que válido. Sí, hay que tenerlo en cuenta eso, hay que tenerlo. Yo creo que los que están atentos a las situaciones diferentes que vive, que desarrolla el partido que gobierna nuestro país, se dan cuenta de que hay como conductas muy antidemocráticas. Sí, por eso te lo digo, lo de Bolsonaro, lo de Trump. Son las referencias de ellos, no es que uno es jodido, es donde ellos te quieren llevar supuestamente. Hay que tener hay que estar atentos a eso. Sí, totalmente. Porque además yo creo que quienes tenemos un tránsito por el proceso democrático que vivió nuestro país desde el 83 en adelante, estimamos muchísimo los logros de la representación, de la participación, y bueno, son logros que hay que cuidar, me parece a mí, ¿no? No, ni hablar. Mónica Silva, muchísimas gracias por estos minutos muy interesantes de la charla. Hasta cualquier otro momento. Nos vemos. Bueno, gracias a ustedes. Hasta otro momento. Gracias. Transcurrieron de las 11 de la mañana, era la senadora rionegrina Mónica Silva. Bueno, nos centramos inicialmente casi toda la nota con lo que fue la sesión del Senado. Contaba ayer lo que ya se envió ayer del Senado a el gobierno, lo que tiene que ir por la media sanción. O sea, se vienen unos días en el Congreso muy trascendentes. Se va a discutir gran parte del reparto de la plata en los próximos días en la Argentina. O sea, no estamos hablando de, ahí salió el proyecto de comunicación. Reparto de los ATL, reparto de los combustibles, que tiene que ver obviamente esto que estoy diciendo con el arreglo de las rutas. Aumento de las jubilaciones, la emergencia en discapacidad. Este es el famoso superávit que agita Milei, construido sobre todas las carencias de los argentinos. En ese marco, porque además vamos rumbo a las elecciones, ayer contábamos lo de la encuesta y decíamos que en esa encuesta, donde Juntos Somos Río Negro aparecía con el 27,1%, para las elecciones de octubre, daba la impresión que está absorbiendo Juntos Somos Río Negro el voto mayoritario de Juntos por el Cambio de 2023. Y que en ese sentido decíamos, tiene más lógica la candidatura de Facundo López que la de Pedro Pesati. Lo decíamos ayer, o sea, no es autorreferencial, es del análisis político. Esto surge, bueno, Álvaro con Silva, y Silva dice, sí, bueno, el candidato es vamos para acá. El dato concreto es que quedó afuera Pesati, que era algo que ya se sabía hace meses de esto. Lo que pasa es que, bueno, hizo un intento y quedó relegado ante Facundo López, que va a ser el candidato a senador de Juntos Somos Río Negro, que en principio aparece en el radar como con chances de entrar. Ni siquiera empezó o sea, ni siquiera se presentó la candidatura, vamos a arrancar por ahí. Después tiene que hacer la campaña. Y Mauricio Macri diría, van a pasar cosas. La realidad es que en la Argentina de hoy, de acá, el 26 de octubre, puede pasar tantas cosas que es hasta difícil hacerse una idea. Nos vamos a la música con las pelotas tanda y luego retornamos para el final.